Vamos entonces a la meditación de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra nueva serie de sermones basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Entonces, el texto en el que estaremos reflexionando hoy se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia en toda sabiduría y entendimiento. Esta es la palabra del Señor y entonces, como decía, hoy comenzamos esta nueva serie de sermones que nos va a tomar algunos meses, basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los Efesios, donde vamos a intentar responder esta pregunta a lo largo de esta serie de sermones: ¿qué es la iglesia? La primera serie de sermones que hicimos en el año, vimos que el Señor desde el Antiguo Testamento ha diseñado a su pueblo para vivir en comunidad, y ahora esa comunidad que Dios ha diseñado de creyentes ahora constituyen lo que es la iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo si tú has confiado que Cristo es el Hijo del Dios viviente, de la misma manera que confesó Pedro aquella ocasión mientras estaba con Jesús. Y Jesús le dijo: sobre esta piedra, sobre esta declaración voy a fundamentar mi iglesia, y todos los que reconozcan contigo, junto contigo, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, van a venir a formar parte de mi iglesia. Y a lo largo de esta serie de sermones vamos a responder a esta pregunta: ¿qué es entonces la iglesia? Y vamos a comenzar el día de hoy reflexionando en el capítulo 1, particularmente en los versículos 3 al 14, donde encontramos algo muy interesante. Fíjense, en el idioma original en el que está escrita esta carta de parte del apóstol Pablo, que es el griego, estos versículos del 3 al 14 no eran un montón de ideas aisladas que significaban un montón de cosas. Realmente en el griego original todos estos versículos del 3 al 14 era solamente una frase. Era una frase larga, pero que comunicaba un montón de ideas. No era como lo tenemos ahora, separado en diferentes versículos y teniendo diferentes ideas. Sin embargo, es muy rico que la Biblia sea así, es muy rico que tengamos tantas frases aisladas en estos versículos, en los que incluso podríamos tardarnos todo un año predicando todo lo que dicen estos versículos del 3 al 14, pero no se preocupen, tranquilos, no vamos a dedicar todo el año a predicar estos versículos, pero sí vamos a dedicar 3 sermones a analizar lo que dice del versículo 3 al versículo 14. Vamos a dedicar 3 sermones de esta serie a profundizar en estos versículos. Así que si ven alguna frase que llame su atención y no le explico o no reflexionamos en ella o no lo abordo durante este sermón, es muy probable que lo haga en los siguientes sermones. Así que no se desesperen. Pero el día de hoy me gustaría que nos concentráramos específicamente en esta increíble afirmación que tenemos en el versículo 3. Tengan abiertas sus Biblias ahí en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios y vean lo que dice el versículo 3 de este capítulo 1. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuántas veces han leído esta frase y tal vez se han pasado de largo? Incluso hasta nos puede parecer una frase redundante, ¿no? ¿Cómo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo? Pero fíjense el lenguaje que está utilizando Pablo. Pablo no habla de una bendición que algún día recibiremos, sino una bendición que ya hemos recibido
las personas que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Está hablando en pasado. Y esto es aún más interesante cuando entendemos que la palabra bendición en el Nuevo Testamento significa algo mucho más profundo y diferente a la forma en la que nosotros utilizamos la palabra bendición en nuestro tiempo. Si yo te pregunto a ti, ¿qué significa la palabra bendición? Es muy probable que tú me respondas, pues cuando tú bendices a alguien, lo que quieres decir es que quieres que le vaya bien a esa persona, ¿no? Más o menos así utilizamos la palabra bendición. Quiero que te vaya bien, Dios te bendiga, que te vaya bien. Sin embargo, en el griego original, esta palabra bendición se parece más a la palabra shalom, que se traduce como paz. Y hemos dicho en otras series de sermones que la palabra shalom no simplemente significa paz, no simplemente significa ausencia de conflicto, ausencia de guerra, sino significa que hemos recibido toda la alegría, que hemos recibido toda la paz y todos los beneficios que nuestros corazones necesitan para estar plenos, para estar completos. Eso significa la palabra bendición, que hemos recibido todo lo que nuestros corazones anhelan y necesitan para estar plenos y estar completos. Así que Pablo nos recuerda aquí que si ya eres un cristiano y formas parte de la iglesia de Jesús, ya has sido bendecido con todas las bendiciones espirituales posibles. Y aunque esta frase sea redundante, es muy probable que todavía no entiendas lo que significa ser bendecido con todas las bendiciones espirituales. ¿Qué significa eso? Así que el día de hoy vamos a intentar responder esta pregunta. ¿Qué significa que la iglesia sea bendecida con todas las bendiciones espirituales? Y lo haremos a través de 3 preguntas que surgen de este texto que acabamos de leer. Y la primera pregunta es, ¿cómo recibimos toda bendición espiritual? La segunda pregunta es, ¿qué es toda bendición espiritual? Y el punto número 3 o la pregunta número 3 es, ¿cómo sabemos si hemos recibido toda bendición espiritual? ¿Cómo recibimos toda bendición espiritual? ¿Qué es recibir toda bendición espiritual? ¿Y cómo sabemos, cómo podemos estar seguros de que hemos recibido toda bendición espiritual? Vamos a reflexionar acerca de eso el día de hoy. Entonces vayamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo recibimos toda bendición espiritual? ¿Cómo es que recibimos toda bendición espiritual? Y esta vez no me voy a quebrar la cabeza porque la respuesta está ahí mismo en el versículo 3. Fíjense, vean lo que dice el versículo 3. Dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo es que recibimos toda bendición espiritual? En Cristo. Fíjense, de eso habla en todos estos versículos el apóstol Pablo. En el versículo 4 nos dice que en Cristo hemos sido escogidos. En el versículo 6 se nos dice que somos amados en Cristo, somos amados en Él. Y en el versículo 7 se nos dice que en Cristo es que tenemos redención. Las bendiciones espirituales nosotros las recibimos en Cristo. Y esto es muy importante que entendamos lo siguiente, que ser cristiano no significa simplemente aceptar a Cristo como tu rey, aunque es tu rey y deberías aceptarlo. Ser cristiano no simplemente significa obedecer a Cristo, aunque deberías de hacerlo. Ser cristiano no significa simplemente verlo como un ejemplo a seguir, ver a Cristo como un ejemplo a seguir, aunque debería de ser tu mejor ejemplo a seguir. Tampoco ser cristiano significa solamente estar agradecido porque te salvó, aunque deberías de estar agradecido porque te salvó. Ser cristiano significa mucho más que esto, significa mucho más que aceptar a Cristo como tu rey, significa mucho más que obedecerlo, significa mucho más que verlo como un ejemplo a seguir y significa mucho más que estar agradecido por todo lo que Él ha hecho por ti. Ser cristiano es más que eso. Porque cuando te conviertes en cristiano, cuando confías en Jesús, te unes a Cristo. Eso significa ser cristiano, que estás unido a Cristo. ¿Y qué significa estar unido a Cristo? No decimos eso, estoy unido en Cristo, soy uno con Cristo. Ok, puede ser una frase muy rimbombante, que suene muy padre, muy religiosa, pero ¿qué significa que estamos unidos en Cristo? Significa que todo lo que Cristo le pertenece, todo lo que Cristo ha logrado,
ahora es tuyo. Eso significa que estamos en Cristo, que todo lo que le pertenece a Cristo, que todo lo que Él tiene y todo lo que ha logrado, ahora viene a ser tuyo. Primero que nada, estamos unidos a Cristo de manera legal. Y esto lo podemos entender, por ejemplo, si tú te casas con bienes mancomunados con alguien que tiene mucho billete, con alguien que tiene mucha lana. Tú no trabajaste para tener ese dinero, tú no trabajaste para tener todos esos beneficios. Sin embargo, ahora como estás casado de manera o casada, porque puede aplicar de los dos lados, que te cases con un ricachón o con una ricachona, tú no hiciste nada para tener esa riqueza, pero ahora legalmente como estás casado con esa persona, ahora todos esos bienes vienen a ser tuyos. No los ganaste, no trabajaste por ellos, pero legalmente ahora todo eso es tuyo. Así pasa también con Jesús. Cuando crees en Jesús, te unes legalmente a Él. Un ejemplo de esto lo tenemos en lo que Pablo dice ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fíjense lo que dice ahí Romanos 6, versículo 4. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él, ¿en qué? En su resurrección. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decirnos Pablo al decirnos todo esto que está en estos versículos? Está diciéndonos que si tú pones tu confianza en Jesús, que si tú confías en que el sacrificio que Él efectuó en la cruz lo hizo por ti, entonces ahora Dios te trata a ti como si tú hubieras también estado en esa cruz. Dios te trata a ti como si tú hubieras pagado por tus pecados de la forma en la que Cristo pagó por tus pecados. Eso significa que todo lo que Jesús logró en la cruz ahora es tuyo. Y por otro lado se nos dice que estamos unidos en Él, en su resurrección. Y recuerden que la resurrección de Cristo era una confirmación de que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo, que el sacrificio de su Hijo fue completo y pleno, y por eso lo resucitó de los muertos. La resurrección de Cristo es la marca, el sello del triunfo de Jesús. Y entonces Él venció a la muerte. Pero si tú pones tu confianza en Jesús, ahora tú tienes la esperanza también de que así como Él se levantó de la tumba y venció el poder del pecado y de la muerte, tú también te levantarás un día y vencerás el poder del pecado y de la muerte. Eso lo reflexionamos profundamente el domingo pasado. Así que convertirse en cristiano es estar unido a Cristo, significa ser uno con Él. Pero ahora déjenme decirles algo, convertirse en cristiano no es un proceso. Fíjense lo que estoy diciendo. Convertirse en cristiano no es un proceso. Si tú alguna vez le preguntas a una persona, oye, ¿eres un cristiano? Y esa persona te responde, lo estoy intentando. Tú le preguntas a una persona, ¿eres un cristiano? Y esa persona te contesta, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Qué puedes concluir de esa persona? ¿Qué puedes concluir? Que esa persona no entiende lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano significa que eres adoptado o no eres adoptado. Ser cristiano significa que eres perdonado y aceptado o no eres perdonado y aceptado. Ser cristiano es que has nacido de nuevo o que no has nacido de nuevo. ¿Estás unido con Cristo o no? Nada de que lo estoy intentando. O lo estás o no lo estás. No hay medias tintas, no hay intermedios. O eres cristiano o no lo eres. Y la razón de esto es porque el cristianismo estamos hablando de que la salvación es por gracia. No es algo que te ganas, sino que es algo que se recibe de manera inmerecida por medio de la fe. Si la salvación fuera por obras, entonces sí tendríamos que hablar de un proceso, ¿están de acuerdo? De un proceso, habría etapas, habría pasos, y entonces ya estoy en esta etapa de cristianismo y ahora voy a pasar a la siguiente etapa de cristianismo. Pero como la salvación no es algo que tú y yo podamos ganarnos, no es algo que tú y yo podamos esforzarnos por obtener, sino que es algo que recibimos por gracia, entonces no puede ser un proceso.
O confías en eso que ha sido hecho en tu favor, o no confías en eso que ha sido hecho a tu favor. Dice, si la salvación fuera algo que pudieras ganarte, entonces por supuesto que habría un proceso, habría etapas, pero si es algo que se recibe por fe, es entonces algo que sucede. Es como casarse. O estás casado o no estás casado. No puedes decir, bueno, lo estoy intentando. No. Estás casado o no estás casado. Punto y final. Y hemos dicho muchas veces esto aquí en el Redentor, que ser cristiano no es algo que tú buscas, sino ser cristiano es algo que te sucede, es algo que te pasa. Si tú realmente buscaste el cristianismo y dijiste, yo quiero ser cristiano, tal vez no entendiste muy bien lo que estabas buscando. Porque ¿quién en su sano juicio va a dejar su vida, su voluntad en manos de alguien más? ¿Quién va a rendirse ante el señorío y ante el reinado de alguien más? Eso es lo que tú declaras al ser cristiano, que tú ya no eres el dueño de tu vida y que ahora Dios es el dueño de tu vida, que ahora no se trata de hacer tu voluntad, sino que se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata de que se cumplan tus planes, sino que se trata de ¿qué? De que se cumplan los planes de Dios. ¿Quién en su sano juicio quiere eso? Tal vez si tú viniste a la iglesia, tal vez no fue en respuesta por quién Dios es, sino tal vez fue porque querías obtener algo de Dios. Quiero que Dios bendiga mi matrimonio, entonces voy a ir a la iglesia. Quiero que Dios me dé un buen trabajo, entonces voy a ir a la iglesia. Quiero que Dios no me quite mi trabajo, entonces voy a ir a la iglesia. Si tú viniste hacia la iglesia, entonces viniste de manera incorrecta. Porque ser cristiano no es algo que tú buscas, es algo que te pasa. De repente, de la nada empiezas a andar con un cristianito. Tú ni siquiera lo planeaste, ni siquiera lo pensaste, pero ya estás con él y te dice, si quieres algo formar conmigo, ¿sabes qué? Vas a tener que venir a la iglesia. Y entonces empiezas a venir a la iglesia y empiezas a escuchar un montón de cosas de las cuales probablemente no estás de acuerdo a un inicio, pero de pronto eso que empiezan a decir esos pastores, esos maestros, empieza a hacer clic en tu mente. Y de repente ya no entiendes cómo, pero ya no tienes ganas de ir a ver a jugar a los Pumas a las 12 de la tarde o irte a formar al puesto de birria a las 11 de la mañana y estás en un estudio dominical aburrido a las 9:30 de la mañana. No hay lógica en eso, ¿están de acuerdo? Ser cristiano no es algo que tú buscas, ser cristiano es algo que te sucede. El cristianismo no es un proceso, el cristianismo es, ¿confías en esto o no confías en esto? Fíjense, tenemos que entender el poder que hay en esta verdad y para entenderlo podemos ver al mismísimo Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Saben lo que había hecho Pablo antes de convertirse en el gran apóstol Pablo? Había perseguido a los cristianos, había encarcelado a los cristianos, había matado a los cristianos, todo por su fanatismo religioso. Él era una persona muy religiosa, pero en su religiosidad no estaba haciendo realmente lo que Dios quería, sino estaba en contra de la iglesia de Dios. Después él viene a la fe en Cristo. ¿Y saben qué fue lo más fuerte para Pablo al venir a la fe en Cristo? Que ahora tenía que conocer, y ahora tenía que relacionarse con personas, con familias, con amigos de personas que él había asesinado o que él había encarcelado para que alguien más los asesinara. ¿Cómo creen que se sentía Pablo ante eso? Relacionándose, conviviendo con personas y familiares, con familiares de personas que él había asesinado. ¿Habría sentido culpa? ¿Habría sentido vergüenza? ¿Cómo fue que el apóstol Pablo fue capaz de vencer esta culpa y esta vergüenza? ¿Cómo fue? Tal vez recordando lo que él mismo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Eso dice, mira, alguien que se lo aprendió. ¿Lo puedes decir fuerte, Abraham? Ahí está.
Romanos 8:1, un texto para memorizar. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo confió en Cristo Jesús y ahora él estaba unido a Jesús. Pablo sabía que era miserable, Pablo sabía que era culpable, Pablo sabía que tenía que sentir vergüenza, pero ahora en Cristo todos los beneficios de Cristo, todos sus pecados habían sido perdonados, habían sido transferidos, todos los beneficios de Cristo a él, y ahora tenía una nueva vida. Todo lo que su corazón anhelaba, ser amado, ser aceptado, ser limpiado, ya lo tenía en Cristo. ¿Tú el día de hoy puedes vivir así también, tu fe cristiana, como Pablo? Recordando que ya no hay ninguna condenación para ti a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de lo que sigues haciendo. Tu confianza en Cristo te puede llevar a dejar de hacer lo que sigues haciendo, que sabes que está mal, o simplemente es una licencia para seguir haciéndolo. Ahí está. Debemos comprender si en verdad hemos recibido todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Si estás en Él, ya no hay ninguna condenación. Si estás en Él, no importa lo que hayas hecho, todo ha sido restaurado. Todo lo que tu corazón anhela, lo recibes. Eres amado, eres aceptado y eres limpiado. Vamos ahora a nuestro punto número 2, porque hemos estado hablando de que en Cristo es que recibimos toda bendición espiritual, y ahora la pregunta que tiene que surgir es: ¿qué es toda bendición espiritual? ¿Cuáles son todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo? Y la respuesta corta para esto es: son tantas que sería imposible enumerarlas todas. No les voy a decir todas las bendiciones espirituales que podemos recibir estando en Cristo, pero este texto nos habla claramente de una manera muy especial acerca de 2 bendiciones espirituales que recibimos en Cristo Jesús. Me gustaría que profundizáramos en ellas para que veamos lo ricas que son todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Y las 2 bendiciones que vemos en este texto son la adopción y la redención. La adopción la tenemos ahí en el versículo 5, un poquito leyendo antes desde el versículo 4, dice: en amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Qué es la adopción? Bueno, pues esto significa que Dios ya no es solamente tu rey, que Dios ya no es solamente tu salvador, sino que ahora Dios es también tu padre. Significa que Dios te ha hecho parte de su familia. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica que Dios te haya adoptado como su hijo y ahora vengas a formar parte de su familia? La primera cosa que implica la adopción es que ahora tienes acceso. Imagina por un momento que eres el hijo del presidente de México. Me acuerdo que antes, cuando los presidentes vivían en Los Pinos, tú podías ir al Palacio Nacional y entrar al museo que hay ahí y ver el mural que estaba pintado ahí sin ningún problema. Pero ahora no cualquiera entra a Palacio Nacional. Si quieres entrar a Palacio Nacional, tienes que obtener permiso del gobierno. Y si intentas entrar a Palacio Nacional por la fuerza, si es que no te encuentras unas vallas afuera, si logras vencer esas vallas e intentas entrar al Palacio Nacional, es probable que te detengan. Pero si eres el hijo del presidente, no vas a necesitar una cita para entrar a verlo. Vas a poder correr hacia él y abrazarlo. A lo mejor hasta puedas llegar en una camioneta último modelo, pero eso es otro tema. Si eres hijo del presidente, no necesitas entrar con previa cita. Puedes correr directo a sus brazos y nadie te detendrá. ¿Por qué? Porque es tu padre. Ser adoptado como hijo de Dios significa que tenemos este acceso ante el Dios creador del universo. Tenemos esta relación íntima con Él que solamente puede tener un hijo con su padre. Tú no dejas que otras personas se acuesten en tu pecho. Bueno, puede ser tu esposa o puede ser tu hijo, pero nadie más tiene acceso a tu pecho. Nadie más se puede recostar en tus brazos más que tus hijos y dormir ahí. ¿Recuerdas la última vez que dormiste a tu hijo en tus brazos, en tu pecho? O mejor aún, ¿recuerdas la última vez que te dormiste en el pecho de tu padre con toda seguridad, con toda confianza de que nada malo iba a pasar? ¿Recuerdas ese momento?
Eso es lo que ahora tienes. Eres adoptado, tienes acceso. Otra implicación de la adopción significa la herencia. En el Imperio Romano solo los hijos varones podían heredar las propiedades del padre. Aquí cuando Pablo dice que hombres y mujeres cristianos han sido adoptados como hijos, está diciendo que todos somos coherederos junto con Cristo, tanto hombres como mujeres. Vean qué inclusivo es el evangelio. Incluye a hombres e incluye a mujeres. Ni siquiera sabemos lo que significa eso, ni siquiera sabemos que vamos a ser coherederos con Cristo. Pero si tú has puesto tu confianza en Él, vas a heredar todo lo que Cristo tiene. Los cristianos vamos a heredar el mundo, vamos a heredar cielos nuevos y tierra nueva. No sabemos lo que significa eso, pero lo creemos por fe. Y si tú eres un cristiano, si tienes una fe puesta en Jesús, ahora eres adoptado como hijo de Dios y todo lo que Cristo va a ser heredero, tú vas a ser coheredero junto con Él. Otra implicación de ser adoptado es que tienes seguridad. ¿A qué me refiero con que tenemos seguridad? Si tú eres un empleado y tienes un jefe, esa relación con tu jefe tú la vas a mantener siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando ¿qué? Todos nosotros tenemos un jefe, todos nosotros hemos sido empleados en algo. Tú vas a conservar ese puesto en el trabajo siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando ¿qué, Carlitos? Siempre y cuando ¿qué? No vas a correr a alguien. Ahí está, que cumpla lo que tenga que hacer. Tu relación con tu jefe depende de tu desempeño. Pero ¿sabes algo? Tu relación con tu padre jamás va a depender de tu desempeño. Es posible que te corrija, es posible que te haga ver tus errores, pero ¿quién de ustedes ha despedido a su hijo? Esa es la seguridad que tenemos con Dios, que Él nos va a recibir una y otra vez, así como tú aceptas a tu hijo una y otra vez, a pesar de que probablemente no cumpla tus expectativas o lo que tú quieres que Él haga, pero lo recibes. Y dice Dios, si ustedes siendo padres malos y perversos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo va a dar todo lo que ustedes necesitan? Otra cosa más que surge del hecho de que somos adoptados y tal vez no les guste tanto, es la disciplina. Los padres disciplinan a sus hijos. Y lo que se nos dice una y otra vez en la Biblia es que todos sufrimos, todos enfrentamos dolor, todos tenemos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué todos sufrimos? ¿Por qué todos enfrentamos dolor? ¿Por qué tanta sufrimiento, tanta injusticia, tanta violencia en este mundo? Porque vivimos en un mundo quebrantado. Vivimos en un mundo roto por el pecado. ¿Se dan cuenta cómo el cristianismo nos permite entender el mundo de una manera real y sincera? ¿Por qué están mal las cosas en el mundo? Si no existiera el pecado y todos tendríamos la capacidad de ser buenas personas, entonces ¿por qué no podemos serlo? Incluso esas sectas pequeñas que hacen cosas terribles, son un grupo pequeño, pero hacen cosas terribles. ¿Por qué? Porque el problema está en el pecado que existe en cada corazón humano. En este mundo vas a sufrir, en este mundo vas a experimentar dolor y sufrimiento, porque es un mundo roto. Pero si tú eres cristiano, si tú sabes que eres un hijo de Dios, vas a entender que Él permite todo lo que pasa en tu vida con un buen propósito, con un propósito pensado por Él. Como hijos sabemos que nuestro Padre usa incluso las cosas malas que experimentamos para nuestro bien, y que Él está formando nuestro carácter a través de esas circunstancias difíciles para que podamos llegar a ser como nuestro hermano mayor, como Jesucristo. Ahí está. Y esto es parte de la adopción. Hay más cosas que decir, pero ya me tengo que detener aquí porque tengo que continuar con el sermón. Pero es simplemente para que vean cómo hablé solamente de una bendición espiritual que recibimos en Cristo. Vean qué ricas son cada una de las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Y la adopción es una de ellas. Ya les di 4 aspectos acerca de esta bendición espiritual. Pero la bendición espiritual más importante que recibimos en Cristo y que tenemos en estos textos es la redención. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 7. Dice, en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia.
Y aquí tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué es la redención? Esta iglesia se llama el Redentor. ¿Qué significa la redención? ¿Se dan cuenta cómo a veces utilizamos palabras domingueras y no entendemos a veces su significado? ¿Qué significa que somos redimidos en Cristo? Fíjense, la palabra redención no solamente significa pagar una deuda, también tiene que ver con libertad. De hecho, me gusta mucho esta palabra libertad para traducir la palabra redención, y lo cantamos hoy. El Señor es así, el Señor hace lo que quiere, aunque nosotros no tengamos el control, y cantamos: Él me ha dado libertad, Él nos ha dado redención, y la redención es ser liberados de la esclavitud. Fíjense esto: ser redimidos en Cristo significa que ahora somos liberados de la esclavitud. ¿La esclavitud a qué? Mahatma Gandhi estudió el cristianismo con atención y reconoció esto. Fíjense lo que dice Mahatma Gandhi. Dice: todas las religiones coinciden en que los seres humanos no somos libres, somos esclavos. Esclavos del egoísmo, esclavos del orgullo, de la necesidad de aprobación. Somos esclavos del poder, del amor y del dinero. ¿Se sienten identificados con esto que dice Mahatma Gandhi? Eres esclavo de la aprobación, eres esclavo del poder, eres esclavo del amor romántico, eres esclavo del dinero. Tiene bastante razón esto que nos está diciendo Mahatma Gandhi. Los seres humanos somos muy egoístas porque encontramos nuestra identidad en lo que piensan los demás de nosotros, en si somos amados, en si somos populares. Necesitamos amor, necesitamos estatus, necesitamos dinero, necesitamos poder, y por eso el mundo está como está. ¿Están de acuerdo? El mundo está como está tan roto como está por el egoísmo de cada corazón humano. Todos nos quejamos de la corrupción, pero ¿qué es la corrupción? La corrupción es una implicación de no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Voy a pensar en mis necesidades, en lo que yo quiero, y no me importa lo que le pase a los demás. Y eso es el cáncer de la humanidad, la corrupción, el pensar en mí en lugar de los otros. Y seas cristiano o no, has experimentado las consecuencias de no seguir este segundo mandamiento que dijo Jesús. Has experimentado las consecuencias de que tú no ames a tu prójimo como a ti mismo, y de que otros no te amen como a sí mismos. Ahí está. Dice Gandhi: en Jesús tenemos una manera de liberarnos verdaderamente del egoísmo. Fíjense lo que está diciendo Gandhi, no era cristiano, pero dice: en Jesús tenemos una manera de liberarnos verdaderamente del egoísmo y el egocentrismo que nos atan. Y fíjense lo que propone Gandhi. ¿Cómo es que Jesús nos puede ayudar? Dice: al seguir su ejemplo. Jesús fue el ejemplo supremo de no violencia, el ejemplo supremo de postergar y renunciar a la riqueza y el poder, el ejemplo supremo de servicio sacrificial. Así que mira a Jesucristo perdonando, amando, sirviendo y muriendo por los demás, y cuando veas eso te conmoverá, y eso te liberará de tu egoísmo. Si miras a Jesús, eso te liberará. Eso te redimirá de tu ego. Pero déjenme decirles una cosa muy importante, y presten atención. Con todo respeto a los logros increíbles de Mahatma Gandhi, puedo decirte que esto que está diciendo él no funciona. No me va a funcionar a mí para vencer mi ego, y déjame decirte que tampoco te va a funcionar a ti para vencer tu ego. ¿Por qué? Porque esto que está diciendo Mahatma Gandhi, que parece tan bueno, seguir el ejemplo de Jesús, ver lo que él ha hecho y imitarlo, porque eso no me va a funcionar. Porque si miro directamente a Jesús y miro su obra, veo su vida, me daré cuenta que es una vida pura. Me voy a dar cuenta que es una vida perfecta. No hay egocentrismo alguno en ella, es una vida asombrosa. A Jesús no le movía la aprobación de los demás. A Jesús no le importaba la necesidad de poder. No tenía él necesidad de poder. Entonces, cuando ve a Jesús perdonando a todos, amando a todos, sirviendo a todos y muriendo por todos, eso me destroza. Eso me baja la autoestima, porque yo no puedo vivir así.
Yo no puedo vivir como Jesús. Yo no puedo cumplir sus estándares. Eso no me hace sentir bien. Eso no me hace sentir redimido. Eso no me hace sentirme libre. Me hace sentirme peor persona, porque nunca voy a poder estar a su altura. Ni tú tampoco. Entonces, ¿cómo realmente Jesucristo puede ayudarnos? ¿Cómo es que realmente Cristo puede ayudarnos? ¿Cómo es que realmente Cristo puede redimirnos? Fíjense lo que dice aquí. La Biblia nos enseña que primero debemos entender por qué estamos esclavizados, por qué somos egoístas, por qué estamos dominados por nuestros impulsos y por qué nuestro ego es tan frágil y dependiente. ¿Por qué estamos así? Porque en lo profundo de nuestros corazones sabemos que no somos los que deberíamos ser. Estamos tan sedientos de la aprobación de los demás, estamos tan sedientos porque otros nos aprueben, que gustarles a otros y que los otros tengan un buen concepto de nosotros, porque en el fondo sabemos que no somos lo que deberíamos ser. ¿Y qué es lo que pasa en cada corazón humano cuando siente la vergüenza de que sabe que no es lo que debería ser? ¿Qué va a pasar en cada corazón humano cuando experimenta la vergüenza de no ser lo que debería ser? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando experimentaron vergüenza? Se cubrieron con hojas de parra su desnudez. Y eso pasa contigo y conmigo también. Vamos a encontrar formas de cubrir nuestra vergüenza y nuestra desnudez con algo, y eso puede hacerse de manera secular. Voy a mejorar mi aspecto físico, y entonces están de moda las cirugías plásticas. ¿Cuántas rinoplastías se han hecho en los últimos años? Ahí está. Tengo que ser aprobado, tengo que ser poderoso, tengo que ser exitoso en mi trabajo, tengo que ser workaholic. No me importa si mi esposa está bien, no me importa si mis hijos están bien. Tengo que ser aceptado, tengo que ser exitoso, tengo que ganar dinero. Entonces hay caminos seculares para cubrir nuestra vergüenza, pero también hay caminos religiosos. Voy a ser un buen padre, voy a ser una buena madre, voy a ser una buena persona, voy a ser un buen anciano, voy a ser un buen diácono. Pero ¿te das cuenta lo que sucede? Cuando buscamos en todas estas cosas nuestro valor y nuestra identidad, cuando piensas esto va a cubrir mi vergüenza, esto va a demostrar que valgo algo, que soy quien debería ser, en realidad estás permitiendo que esas cosas te esclavicen. La redención es ser libres de la esclavitud. Y tú y yo somos esclavos de todas esas cosas que utilizamos para cubrir nuestra vergüenza. ¿Será que esto también le pasa a los pastores? A mí me pone muy contento ver la iglesia llena, se me llena el corazón. También me pone muy contento, ¿saben qué? Que yo baje aquí del púlpito y los salude y me digan: qué buen sermón, qué buena clase. Eso me pone muy feliz, sinceramente. ¿Y saben qué me enoja demasiado? ¿Saben qué me angustia demasiado? Que las cosas no salgan como yo quiero, que algo amenace el éxito de mi ministerio. Si tú amenazas el éxito de mi ministerio, es probable que yo responda con enojo y frustración ante eso. Cuando experimento esos sentimientos, cuando experimento cuánto me gusta ver la iglesia llena porque siento que eso hace que mi trabajo sea más valorado, cuando alguien chulea mi sermón, cuando me enojo tanto cuando las cosas no salen como yo quiero, llego a una conclusión: que puedo ver mi ministerio pastoral no como una forma de servir a Dios, sino como una forma de servirme a mí. Y eso me esclaviza. Eso me pasa a mí porque soy muy pecador, pero yo sé que a ustedes no les pasa eso con su trabajo. Yo sé que eso no les pasa a ustedes con la forma en la que están criando a sus hijos. Yo sé que eso no les pasa a ustedes en cómo está su matrimonio. ¿Se dan cuenta de nuestro corazón? ¿Se dan cuenta de la esclavitud tan terrible que aun cosas buenas como un ministerio dentro de la iglesia puede ser corrompido por nuestro pecado si estamos intentando encontrar nuestra identidad y cubrir nuestra vergüenza con eso? ¿Hay caminos seculares? Hay caminos religiosos para eso. Necesitamos redención, porque si no, esta esclavitud nos va a ahogar, nos va a destruir. Si amas algo más que a Dios, eso que amas más que a Dios se convertirá en tu verdadero Dios.
y te va a hundir. Te va a decir, sírveme o te irá mal, consígueme o sentirás que te mueres. ¿Qué es eso que tú dices? Si no tengo esto, me voy a morir. ¿Ha sido así de dramático? Si no tengo esto, siento que me muero. O si el Señor me quita esto, siento que me muero. Ese algo o ese alguien es algo que tú amas más que a Dios y se ha convertido en tu ídolo. Entonces, ¿cómo nos redime realmente Jesús? Fíjense, el versículo 7 dice que es gratuitamente por medio de su sangre. Si veo a Jesucristo perdonando, si veo a Jesucristo amando y sirviendo y muriendo por los demás, eso solamente me va a destrozar, porque no puedo cumplir con ese estándar. Pero si veo a Jesús perdonándome a mí, si veo a Jesús amándome a mí, si veo a Jesús viniendo a este mundo a servirme a mí, a morir por mí, cómo Él ha hecho todo eso por mí, cómo Él ha hecho todo en mi lugar, eso puede quitarme ahora el miedo, eso puede quitarme ahora la vergüenza. Y por fin puedo ver todo lo que he estado buscando en este mundo para cubrir mi vergüenza y decir, no lo necesito. Eres algo muy bueno para mi vida, pero no te necesito, porque si tengo a Cristo lo tengo todo. ¿Has dicho eso alguna vez? ¿Le has dicho no a algo que tú piensas que necesitabas y lo dejas a un lado porque dices, si te tengo a ti, Cristo, lo tengo todo? En ti está mi identidad. Solo cuando vemos que su sangre fue derramada por nosotros, que todo fue hecho por ti y por mí, es que somos redimidos. Así que aunque ya tengamos todas las bendiciones espirituales, recuerden cómo Pablo ya está hablando en el pasado, ya hemos recibido todas esas bendiciones espirituales, pero ¿saben cuál es el problema? Que tú y yo seguimos en el proceso de aprender a confiar en todas esas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo, pero ya las tenemos, podemos afianzarnos de ellas, podemos encontrar seguridad en ellas. Ya tenemos todo lo necesario para vivir la vida con la que todos soñamos. Solo hace falta confiar en ello. Lo que nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo sabemos que confiamos en todo esto? ¿Cómo sabemos que ya hemos recibido todas estas bendiciones espirituales que están en Cristo? La respuesta está ahí mismo en el versículo 6 de nuestro texto. Fíjense lo que dice el versículo 6 de nuestro texto. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado tienen un propósito, la alabanza de la gracia de Dios. Que tu vida y la mía son un testimonio a este mundo y a las personas que nos rodean de que Dios está lleno de gracia y de misericordia, que ha decidido salvar a personas tan rotas, tan caídas, tan egoístas, tan egocéntricas, tan necesitadas de aprobación como tú y como yo. Esta frase, para alabanza de su gloriosa gracia, aparecerá de nuevo en los versículos 12 y 14. Pero ¿sabes lo que significa eso? Significa que recibir todas estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, no solamente las vas a recibir cuando creas en la gracia. No basta con que entiendas intelectualmente que la salvación es por gracia y no por obras, y que creas que esta es la doctrina correcta. Eso no va a servir de nada. Lo que Pablo nos está diciendo es que todo esto que entendemos que Cristo ha hecho por nosotros tiene que volverse glorioso para nosotros, tiene que volverse glorioso para ti, tiene que convertirse en lo más bello, en lo más precioso de tu vida. La palabra gloria es la palabra kabod, que se traduce como peso y sustancia. Realmente lo que Cristo hizo por ti tiene peso y sustancia para ti. Es algo precioso para ti. Es algo en lo que encuentras tu identidad. Es algo en lo que encuentras tu seguridad. O simplemente es algo en lo que crees, pero eso no ha bajado a tu corazón. Lo que está diciendo Pablo es: estas bendiciones espirituales solamente van a ser tuyas cuando veas la obra de Cristo y eso se convierte en lo más precioso para ti. Cuando no solamente entiendas la salvación, sino que la abrazas, la amas. Cuando dices, no solamente creo en esto, sino que adoro a Dios por esto. Canto a Dios por esto que ha hecho por mí. No hay narrativa más poderosa que esta. No hay mayor belleza que la historia de alguien que da su vida, no por otros, sino por ti.
Últimamente tengo una pasión muy rara que he desarrollado los últimos meses. No sé por qué, pero me gusta ver videos de accidentes aéreos. No sé por qué, oren por mí, hermanos, pero tengo esta pasión últimamente de ver videos de accidentes aéreos. Me encanta saber las tonterías que hicieron los pilotos que los llevaron a hacer estos accidentes, o las cosas que pasaron en el avión, que a veces no era culpa del piloto, pero algo pasa. Y viendo estos videos tan locos, tan raros, que no se los recomiendo si es que vuelan mucho en avión, me pareció maravillosa la historia del vuelo 90 de Air Florida, algo que pasó en 1982, 10 años antes de que yo naciera. Y esta es la historia de un avión que casi al despegar estaba en medio de una tormenta invernal, y por mala praxis de los pilotos, así el vuelo despegó, y inmediatamente después perdió potencia y se estrelló con un puente y cayó en el río Potomac, un río que estaba casi convertido en nieve por el frío que estaba haciendo en Washington en ese momento. Y entonces llegaron los helicópteros de rescate y lanzaron la cuerda para salvar a los sobrevivientes, y solamente estaba una persona ahí que parecía tener vida aún, y entonces recibió esta cuerda, pero en lugar de subirse él para ser atendido y transportado por el helicóptero, vio algunas personas que ahí estaban intentando nadar, intentando sobrevivir, pero ya no tenían las fuerzas que él tenía para hacerlo, y entonces amarró a una persona, se llevó a esa persona el helicóptero, llegó otro helicóptero, amarró a otra persona, y así lo hizo 2, 3, 4, 5 veces. Y la última vez que ya vino el helicóptero finalmente a rescatar a esta persona, ya había muerto por hipotermia. Su nombre era Arlan Williams, y él dio su vida para salvar a 5 personas, las únicas 5 personas que se salvaron de este accidente aéreo en 1982. ¿Se dan cuenta lo precioso que es entender esto? ¿Se dan cuenta lo que nos llena el saber que una persona da su vida para rescatar a otros? Eso nos encanta tanto que forma parte de las mejores historias, de las mejores narrativas que alguna vez el hombre o el ser humano haya escrito. Y un ejemplo de esto lo tenemos en la madre de Harry Potter. ¿De qué se ríen? ¿No les gusta Harry Potter? La madre de Harry dio su vida por su hijo, y esa es la magia más poderosa. Esa es la razón por la que Voldemort no pueden tocar a Harry, por el sacrificio que hizo su madre, por el amor sacrificial que hizo su madre. Qué curioso que en un libro o en unas películas donde se nos habla de la magia y de hechizos, la magia más poderosa sea el amor sacrificial de una madre por su hijo. Un poder que el mar no puede comprender y que tampoco puede combatir. No hay mayor estructura narrativa que esta. No hay algo más bello que el que alguien haya dado su vida por nosotros. Pero ¿saben qué es lo precioso de todo esto? Que ahora tú y yo no necesitamos escuchar una historia verídica o leer un cuento de hadas que nos habla de cómo alguien vino a morir en favor de alguien. Ahora tú y yo podemos experimentar eso en carne propia. Cristo vino a hacer esto y mucho más por ti, para darte toda bendición espiritual que a Él le pertenecía. Cuando ves esto, cuando su amor sacrificial se vuelve glorioso para ti, entonces cambiará el centro de tu corazón. Ya no te cautivarán otras cosas. Ya no necesitarás probar tu valor con tu éxito, con tu dinero o con la aprobación de los demás. Ya no te dominará tu ego. Tu corazón comenzará a ser controlado por la gloriosa gracia de Dios. Y eso te puede transformar, y eso te redimirá, eso te liberará, eso llenará tu vida. Así que está la invitación el día de hoy. Entrégale tu corazón a Cristo. No solamente confíes en lo que Él hizo por ti, adora esto que Cristo hizo por ti. Que sea lo más precioso de tu corazón, tu máxima seguridad, tu máxima identidad. Así es que puedas empezar a experimentar toda bendición que ha sido recibida gracias a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque en Cristo
nos has bendecido con toda bendición espiritual, porque en Él ya nos has dado todo lo que necesitamos para llegar a ser lo que tú deseas que seamos. Te pedimos, Padre, que al acercarnos a tu mesa el día de hoy podamos recibir profundamente esas bendiciones, la seguridad de tu amor, la alegría de tu perdón y la certeza de nuestra redención. Esta certeza que no depende de nuestro desempeño, sino del desempeño que Cristo logró por nosotros. Somos tu iglesia, Padre, una iglesia que ha sido redimida por gracia y que ahora puede recibir toda bendición espiritual. Permite que nuestros corazones se llenen de gratitud y de fe mientras recordamos a aquel que se entregó por nosotros. Oramos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.